este lugar, llena tu casa de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que donde hay dos o más congregados en tu nombre, allí tú estás. Tu palabra es fiel y certera, Dios mío. Tu palabra, la Biblia establece, Señor, que la palabra profética más segura es tu palabra. Por eso hoy acudimos a ella, para que sea la palabra la que nos transforme, sea la palabra la que nos cambie, sea la palabra la que nos haga libres. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres para adorar, libres para cantar, libres para honrar el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si tú has llegado con la actitud correcta a la casa del Señor, pero el único que escudriña los corazones, el único capaz de conocer los pensamientos, el único, aleluya, que sabe lo que padecemos y lo que necesitamos, se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo quizás hoy podré hablarte bonito, yo quizás hoy podré llenar las expectativas que quizás tengas de mí o quizás no, pero la palabra de Dios, dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma, aleluya, hasta el tuétano de los huesos. Y yo creo que en esta mañana el Señor nos ha permitido llegar a este lugar para ver su gloria manifestarse, para ver a Dios moverse. Yo creo que todavía el poder de Dios se mueve. Yo creo que todavía la unción de Dios liberta. Yo creo que todavía el poder de Dios se manifiesta, como lo dijo Pablo. Yo llegué a Corintios predicando el evangelio de la cruz. Yo llegué a Corintios, pero no llegué solamente con el evangelio de la cruz, sino que ese evangelio lo prediqué con poder y manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente, posiciónate en la brecha, posiciónate en la brecha, posiciónate en la brecha. Posicionados en la brecha, hace falta uno que se posicione en la brecha, hace falta uno que se duela, hace falta uno, aleluya, que gima, que se aflija por lo que está viviendo nuestro país, por lo que está viviendo nuestra nación. No importa quién sea el presidente o quién sea el gobernador, he venido a decirte que Jesús sigue sentado en su trono alto y sublime. Y yo creo, aleluya, que no importa quiénes sean los que gobiernen, Jesucristo sigue siendo Dios. Jesucristo es quien gobierna la iglesia, Jesucristo es quien gobierna nuestra vida. Así que, iglesia, no importa los gobernantes que hayan salido, he venido a decirte que eso no condiciona la venida de Cristo, porque la venida de Cristo, Jesús dijo: no os toca saber a ustedes los tiempos ni las sazones. Solamente mi Padre que está en los cielos conoce. Así que mientras la iglesia siga haciendo lo que dice la Escritura, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y no importa si se levantan amenazas. He venido a decirte, iglesia, que hagamos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mientras recibía amenazas, decía: oh Señor, mira sus amenazas, pero concédenos a nosotros, tu siervo, el predicar tu palabra con denuedo. Oh, aleluya. Predicar su palabra con denuedo, para que haga señales, milagros y prodigios. La amenaza activa la promesa. La promesa del Espíritu Santo de Dios. La promesa de que veremos a Dios salvar vidas, salvar almas, salvar corazones. Señor, te doy gracias por el privilegio que siempre me permites de predicar tu palabra, por ser voz que clama en medio del desierto, Maestro. En esta mañana te pido que ya tú hayas alineado los corazones y los pensamientos, que tú hayas afinado los oídos para escuchar la voz audible de tu Espíritu. Que podamos verte a ti obrar en esta poderosa mañana, donde hayan testimonios de sanidad, donde hayan testimonios de liberación,
donde podamos ver tu mano, Dios mío. Tu palabra establece que tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y aquí hay una iglesia, Dios mío, como dice el Salmo 133, unánimes juntos. Hay una iglesia, Dios mío, que está unida en un mismo pensar, en un mismo sentir. Y lo que desea, Señor, es ver tu gloria. Es ver tu gloria manifestarse. Porque tu gloria todavía se manifiesta en Puerto Rico. Se manifiesta en Lajas. Se manifiesta, Dios mío, en Lajas, pueblo. Oh, Espíritu de gracia. Te pido, Dios, que me concedas ahora poder hablar con gracia, con fluidez, con denuedo, que yo pueda, Dios mío, transmitir lo que creo has puesto en mi corazón para esta casa, y que podamos ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente, que podamos entender, Dios mío, los tiempos que vivimos, pero sin desesperarnos, como dijo Isaías en el capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, estamos confiados en ti. Y no importa las amenazas, concédenos a nosotros, tu iglesia, el predicar tu palabra con denuedo, el predicar tu palabra con señales y prodigios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual toda rodilla debe doblarse, en el nombre en el cual toda lengua debe confesar que es Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y creemos. Amén. Ezequiel 22, versículo 30. ¿Lo tiene, iglesia? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Repetimos nuevamente ese versículo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Es el mismo Dios hablando a través de Ezequiel, diciéndole a Ezequiel: yo he buscado a alguien capaz que se ponga de pie. Hacer vallado significa reconstruir. Hacer vallado significa que nos hemos dado cuenta que hay una falta y una falla en el muro, pero nosotros nos hemos parado, hemos hecho vallado, nos hemos parado en la brecha. Siempre le he dicho que la brecha no es un camino. Cuando buscamos la definición de brecha, puede sentarse. Cuando buscamos la definición de brecha, nos daremos cuenta que significa una hendidura en la pared. Significa una abertura irregular, especialmente en un muro, en una muralla o en una pared. Sabemos que Israel estaba protegido por montes, pero la ciudad de Jerusalén tenía una muralla. Recordemos cuando Nehemías manda a buscar información acerca de la condición en que se encontraba su ciudad natal, Jerusalén, y le llegaron noticias de que los muros de la ciudad estaban destruidos, estaban en el suelo, y el templo, el lugar donde habitaba Dios, simplemente quedaban los cimientos. Ezequiel profetiza en medio de un caos total en la ciudad. Un caos donde se había corrompido no solamente el pueblo, porque el pueblo era el reflejo de los líderes.
también era el reflejo de su gobierno, era el reflejo de los sacerdotes y era el reflejo de los profetas. Por lo tanto, cuando Ezequiel comienza a hablar, no era que no habían hombres justos, como dice la Escritura. La Escritura, vuelvo y la leo, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor no de él, de la tierra. Estaba buscando a alguien que se parara en la brecha, que hiciese vallado, que reconstruyera, lo que se había destruido o lo que se había visto afectado, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Las murallas de Israel, de Jerusalén, estaban derribadas. Estaban con una brecha abierta. Y los que sabemos un poquito de construcción, sabemos que si una pared tiene una hendidura y le dan con un marrón o le dan con cualquier tipo de misil o algún arma, sabemos que ese muro puede caer, porque el muro está debilitado. Y así se encontraba Jerusalén. El pueblo de Dios se encontraba debilitado espiritualmente. Se había corrompido no solamente el pueblo, sino sus sacerdotes, sus profetas, sus príncipes. Miguel, ¿cómo tú sabes esto? No cierre su Biblia. Vamos un poco más arriba. Versículo 23, vaya conmigo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esta es la tercera ocasión que Dios le habla en el mismo capítulo a Ezequiel. La tercera visión que tiene en la condición que se encuentra el pueblo. Hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Mandaron los profetas, profetizaban, valga la redundancia, al pueblo y al rey. Le decían: vayan a la guerra, que Dios está con ustedes y el favor de Dios está contigo. Y los esposos de esas mujeres, que eran el ejército de Israel, iban a pelear. Y cuando se encontraban con la realidad, el ejército de Israel perdía, porque en realidad quien había hablado eran los profetas y no había sido Dios. Y en medio de esta circunstancia, los hombres comenzaron a morir. Y no solamente a morir, sino que ellos seguían profetizando lo que Dios no había dicho. Sus sacerdotes, dice la Escritura, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Cualquier parecido a la actual realidad es pura coincidencia. No hay distinción entre si somos creyentes o no. Qué lamentable, y me preocupa una generación. Y cuando hablo de generación, no hablo de mi edad o los que tienen menos, sino de la generación que vive en el 2020. Una generación apática al evangelio, con un relativismo moral, que la verdad es relativa, cuando la palabra me establece que la verdad es absoluta, que hay una sola verdad, que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Se puede escuchar bonito, y perdóname que haga este paréntesis, pueden profetizar bonito, pueden llenarnos nuestros oídos con palabras, con lisonjas, como dice la Escritura, que hablaban los profetas y los sacerdotes. Pero si Dios no ha hablado, estamos
de camino a la perdición, a que Dios haga juicio en contra de nosotros. Es triste ver una generación que le cree más a los medios que a la Escritura, que le cree más a lo que dice un famoso, a lo que dice un viejito lleno de Dios y con conocimiento de la Escritura, que no habla por su propia cuenta, sino que habla enviado por el Señor. Me preocupa una generación que se le dice: ven como estés, pero se queda allí. Le dicen: Dios quiere hacerte una mejor persona, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Suena bonito, pero va en contra de lo que establece la Escritura. Confía en tu corazón, cumple tus sueños, haz lo que tú quieras hacer, nadie te puede decir nada. Suena bonito, pero va en contra de lo que dice la Escritura. La palabra me dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. La palabra me dice que buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra me dice que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me preocupa esta generación que no tiene raíces ni fundamentos. Predicaba el jueves en una iglesia en Añasco y le decía, predicaba acerca y traía a colación los 3 jóvenes hebreos que siempre los llamamos por Sadrac, Mesac y Abednego. Y yo les decía, yo no les mencioné ese nombre, sino que dije Ananías, Misael y Azarías. Y veía la cara de la gente: Ananías, Misael y Azarías. Sí, son Sadrac, Mesac y Abednego. Y le dije, ¿sabes cuándo yo aprendí eso? Cuando yo estaba a mis 4 o 5 años de edad en la sinagoga en San Germán. Sí, porque no llevo toda mi vida en esta casa. Cuando me congregaba de pequeño en la sinagoga en San Germán, una hermanita llamada Cristina me enseñó la Escritura. Y hoy, con mis 29 años de edad, la palabra que sembraron en mi corazón, creo que ha dado fruto. Por lo tanto, me preocupa una generación falta de palabra, falta de fundamentos. El salmista dijo: si los fundamentos fuesen removidos, ¿qué quedará del justo? El fundamento y las raíces son los que nos hacen permanecer firmes aún en las circunstancias más adversas. Porque nuestra mirada no está puesta en lo que estamos pasando, sino que está puesta en el Dios Todopoderoso, el que está en control de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Me preocupa esta generación. Y hablo de adultos, hablo de jóvenes, hablo de ancianos, hablo de niños. Faltos de palabra, faltos de fundamento. Que esa es la brecha que se ha abierto en su espíritu y en sus corazones por un evangelio que no es evangelio, un evangelio que no es de Cristo. Iglesia, no voy a pedir perdón porque es la Escritura. Necesitamos una iglesia que se levante y haga vallado, se posicione en la brecha. Pero dice la Escritura que Dios no lo halló. No porque no habían profetas justos y limpios, íntegros, porque Ezequiel profetizó en el mismo tiempo que profetizó Jeremías y Baruc. Pero la Escritura establece que a Jeremías no se le permitió orar más por Israel. El Señor le dijo: no clames más por ellos, porque los ministros o los profetas
posición no representan al pueblo, representan a Dios. Los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Por lo tanto, el profeta no podía tomar el lugar de uno que intercediera por el pueblo. Los profetas hablaban lo que Dios les daba. Pero Dios le dice a Ezequiel: busqué entre ellos hombres. Yo busqué entre ellos y no hallé a nadie que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no le destruyese. Y no lo hallé. Y no lo hallé. Y no lo hallé. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Porque está hablando en este versículo de los príncipes, de los políticos de Israel, que se enriquecían a costas del pueblo, que eran injustos, que eran personas que mentían para ganar el favor del pueblo. Para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido. No solo se había corrompido la esfera alta o la élite de Israel, sino que ahora el pueblo también comenzaba a robarle a otros. Oprimía a los otros pueblos para obtener ganancia de los otros pueblos. Si lo contextualizamos, lo voy a decir bajito sin micrófono. Yo creo que la palabra de Dios, aleluya, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una sola verdad absoluta. Y no importa lo que quieran decir las filosofías, las corrientes de pensamiento nacientes de este siglo. Pablo dijo en Romanos 12: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Y luego les dijo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Porque más allá de que se escuche bonito los mensajes, la palabra me dice a mí que Dios no vino a hacernos unos mejores creyentes. No vino a sacar lo mejor de nosotros. La palabra en 2 de Corintios 5:17 me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no vino a hacernos mejores creyentes, vino a hacernos nuevos. Vino a hacernos nuevos. Un nuevo nacimiento. Una nueva manera de pensar. Una nueva manera de hablar. Una nueva manera de caminar. Voy a decir, como he dicho en muchos lugares que he ido, yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Y antes nos decían, mira, ahí viene el aleluya. Y yo creo que eso hoy se ha perdido. Y hoy lo tomamos como una ofensa. Pero yo creo que todavía hay gente que desde lejos se nota que son aleluya, que son hombres de Dios, no por cómo se visten, no por cómo se expresan, sino porque ven a Dios reflejado en ellos. Dios nos vino a ser nuevos. Pero es que yo tengo sueños, yo tengo metas, yo quiero cumplir lo que yo... Mire, mi hermano, si fuese por eso yo no estuviese predicando en esta mañana. Yo quizás estaría en Yale o en Harvard, porque era mi sueño entrar a esas universidades a estudiar medicina. O quizás en Hopkins o en Princeton o en Cambridge, Inglaterra. Pero el Señor me dijo, primero atiende mi voluntad, primero atiende mis sueños contigo, y si hay tiempo, bregamos con lo tuyo. Nunca pensé llegar a los lugares que Dios me ha enviado. No porque tenga mucho conocimiento, porque todavía no he terminado mi bachillerato. Mis 2 bachilleratos: biología con minor en química y teología pastoral. Mi sueño, terminarlos. Mis metas, terminarlo. Pero la última palabra la tiene Dios. Porque el tiempo avanza y hay muchos que todavía no han escuchado la voz de Dios. Tú y yo hemos escuchado miles de veces la primera venida de Cristo como Cordero, como Salvador. Y hay muchos que todavía no han escuchado esa primera venida. Y si la han escuchado, no la entienden. Yo predico Cristo viene. Pero ¿cómo voy a predicar Cristo viene si todavía no hay una generación que no ha escuchado que Cristo vino por ellos? Que Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre. Hay que hacer vallado, hay que posicionarnos en la brecha. Hay que posicionarnos en la brecha. Aleluya. El pueblo había cometido pecado. Jerusalén había llegado a ser una ciudad de violencia y toda clase de perversidad. Ya no había respeto alguno por las cosas sagradas, por la familia, ni por los pobres y necesitados. Estaba desenfrenada la inmoralidad sexual y eran comunes el fraude y el soborno. Todo eso ocurrió porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios y de su palabra. La ira de Dios iba a traer juicio. Por lo tanto, Dios estaba entregando a la ciudad al juicio severo y a la destrucción. Dios estaba dispuesto a entregar a ese pueblo porque no había nadie que se parase en la brecha. Y cuando digo pararse en la brecha, es que aquí hay una hendidura y esto es debilidad para el muro. Pero yo, como representante
del pueblo, me voy a parar a interceder. Me voy a parar en medio de la brecha, para que la brecha no esté expuesta a los ataques del enemigo. Yo voy a interceder y me voy a parar en medio de entre el pueblo y la brecha, de entre el muro y la brecha, para no recibir los ataques y los muros queden destruidos. No simplemente los muros físicos, sino los muros espirituales, los muros de la moral, los muros de la ley que fue grabada en nuestros corazones. Aleluya. No había nadie con la moral. Dios no halló a nadie con la capacidad para pararse e interceder por el pueblo. No que literalmente no hubiese alguien justo, porque ya mencioné que habían 3 profetas justos e íntegros. Estos hombres estaban allí, pero la ira de Dios ya había condenado al pueblo. Esto me lleva a pensar en el momento que Moisés tuvo que pararse en la brecha. El Salmo 106, versículo 23 dice: y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Si no hubiese sido por la intervención de Moisés, hoy tú y yo no estaríamos aquí hablando del pueblo de Israel y de un Salvador. Pero Moisés se paró en la brecha y dijo: Señor, tú nos traíste hasta aquí para hacer morir a tu pueblo en el desierto. Tú hiciste dividir el mar Rojo para hacernos morir en el desierto. Moisés es tipo de Cristo. Pero Moisés también, cuando subió al monte a hablar con Dios, le dijo: muéstrame tu gloria, quiero verte cara a cara. Y Jehová le dijo, esto yo le he dicho aquí otras veces, Jehová le dijo: no hay un hombre, no hay ni uno que me haya visto y sobreviva. Porque Dios es un Dios santo, intolerante al pecado, intolerante, aleluya. Dios es un Dios puro. Y nosotros, en nuestra naturaleza caída, no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, cuando Dios hablaba con Moisés, le dijo: Moisés, si tú quieres verme cara a cara, métete en la hendidura, métete en la brecha de esa peña. Y cuando tú estés dentro de la peña, dentro de la hendidura, yo voy a pasar y tú verás mis espaldas. Todos sabemos que Dios no tiene forma corporal, pero es un lenguaje para que pudiéramos entender que lo que Moisés pudo ver fue un poco de la gloria de Dios, una ínfima parte de lo que Dios es. Y en ese momento dice la Escritura que cuando Moisés bajó tuvo que cubrir su rostro, porque la gloria de Dios resplandecía en su rostro. Mateo 16, 18 se encuentra Jesús a las afueras de Filipo y le comienza a decir a sus discípulos: ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres Moisés, otros Jeremías, otros que tú eres Elías. Y salta Pedro, el impulsivo, el colérico, y grita: tú eres el Cristo, tú eres
eres el Cristo. Jesús le contesta: ciertamente lo has dicho. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Pero ahora, Pedro, una cosa te quiero decir sobre lo que tú acabas de afirmar, sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo. Sobre esa aseveración yo voy a edificarme, iglesia. Cristo en la roca. Moisés estaba metido en la roca, que es Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Que cuando hay una iglesia que está en la brecha, el Padre no ve nuestros pecados, nos encuentra justos y limpios, porque está viendo a Cristo reflejado en nosotros. Necesitamos gente que se pare en la brecha. Yo no sé si tú puedes entender en esta mañana lo que quiero decirte. Pablo lo dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, en que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. La actitud que tomó Cristo es la actitud que tú y yo debemos tener. Porque ¿sabes qué? Aquel del que hablaron los profetas y las escrituras es el que se paró en la brecha, es el que hizo vallado, es aquel que se entregó por completo para salvarnos a ti y a mí. Lo que te quiero decir es que aquel hombre que estaban buscando, que Dios estaba buscando, fue el mismo Dios que se encarnó y se entregó. Es el mismo aquel que habló Isaías, que habló Jeremías, que habló el mismo rey David en sus salmos mesiánicos. Isaías dijo, y yo creo que este es uno de los versículos favoritos de Andrés, Isaías 53, 5 o 3. Búsquelo conmigo. Isaías. Ya estoy terminando. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquel hombre que Dios estaba buscando y no lo halló, Dios mismo se entregó. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra de Dios se encarnó y se paró en la brecha. Por eso Isaías decía también en el capítulo 60: levántate, Israel, y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque se iba a levantar el Hijo de Dios en medio de la nación de Israel. Se iba a levantar la luz de la mañana. La raíz de David que habían profetizado fue el que se paró en la brecha. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Y culmino donde mismo empecé. Y leo Ezequiel 22:30. La versión Dios habla hoy. Yo he buscado entre esa gente
a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya. Pero no lo he encontrado. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país. Yo no sé cuántos están dispuestos a hacer algo por nuestras comunidades, a hacer algo por nuestros vecinos, por aquellos que no conocen a Dios. Lo que voy a decir ahora me hago totalmente responsable. Pero qué triste ver una generación de creyentes que se turben en medio de lo que vive nuestra nación y el mundo. Ahora, como declararon electo a un presidente que tiene una agenda antibíblica, los cristianos están diciendo: Cristo viene. Ahora es que esto se va a poner malo. Ciertamente escrito está, pero la venida del Señor nadie la condiciona. El que salga o no un presidente electo no determina que Cristo va a venir, porque el día y la hora Él solo la conoce. Tenemos que estar apercibidos. Dios nos tiene que hallar posicionados en la brecha. ¿O dónde estaban los profetas hace 2 semanas? Cuando en Turquía un terremoto de 7.0 dejó varios muertos. ¿Eso no es señal también? No, pero solo los profetas de este tiempo. Lo único que sucede en Puerto Rico y Estados Unidos son los que determinan los tiempos y las sazones. Si no lo sabía, hace algunos días atrás, Honduras, Nicaragua, Centroamérica está pasando por un momento de crisis a nivel nacional. A nivel de Centroamérica, porque un huracán categoría 5 ha destruido todo. Miles de muertos. La gente perdió todas sus casas. Si no ha visto videos, entra a mi Facebook y los va a ver. Lo único que se ve son algunos techitos de las casas más altas. ¿Qué te quiero decir, iglesia? No nos corresponde saber los tiempos y las sazones. Porque mientras nosotros decimos: ven Señor Jesús, que no hay nada malo en decir, Dios está esperando que la iglesia se levante. Dios está esperando que la iglesia se posicione en la brecha. Dios está esperando que la iglesia sea una voz en medio de oscuridad, sea una luz en medio de tiempos de crisis y oscuro. ¿O es que a usted no le ha pasado que alguien cae en crisis y rápido levanta el teléfono? Fulano, me está pasando. Pues a mí y al pastor que nos pasa solamente. Necesitamos posicionarnos en la brecha. Y como dijo el escritor de Segunda de Crónicas 7:14, y esta es otra versión: y si el pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, busca mi rostro, se arrepiente de su maldad, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré el país. Y si el pueblo que se identifica usando mi nombre, o
O sea, está hablando de ti y de mí. Nos humillamos. Llevamos al pueblo sobre nuestros hombros. Nos dolemos por la corrupción en el gobierno. Nos dolemos cuando se aprueban, leyes inmorales que van en contra de lo establecido en la Escritura. Y hay uno que se paró en la brecha y se llama Jesucristo. Y ese fue el que dijo en Mateo 28, versículo 20: enséñenle a sus nuevos discípulos toda la Escritura. Y al final de ese versículo les dice: y tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Tenemos una certeza, iglesia, y es que no importando los tiempos que vivamos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. ¿Y sabes qué es lo único que hace levantarse a Dios del trono? Sofonías lo establece de esta manera: cuando hay un pueblo que se vuelve a Él, cuando hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, Dios se levanta de su trono para escuchar la adoración de un pueblo, la alabanza de un pueblo que canta un cántico nuevo. No hay que ser profeta para saber que los tiempos que se nos aproximan son tiempos difíciles. Pero necesitamos permanecer firmes como los jóvenes hebreos, como prediqué hace algunos meses atrás. Que a pesar de las amenazas le digan al rey: ciertamente Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, no doblaremos nuestra rodilla delante de la estatua que tú has construido. Dios está buscando uno. Solamente necesita uno que se posicione en la brecha, que haga vallado. Hemos sido restaurados para restaurar. Hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido llamados por Dios. Padre Santo, te doy gracias porque he hablado lo que creo pusiste en mi corazón para este momento. Yo sé que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Yo te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por la cual ha sido enviada. Y te pido, Señor, que hoy despiertes corazones que estaban dormidos. Que hoy, Dios mío, tú hagas nueva criatura. Ciertamente no será fácil seguirte, pero tenemos la certeza que estarás con nosotros. Como aquel cántico que decía: hay dos huellas en la arena. Señor, me dejaste. Señor, te apartaste de mí. Veía 4 huellas y ahora solamente veo 2. No, hijo, no te he dejado. Si ves 2 huellas en la arena, es porque han habido momentos en que te he tenido que cargar en mis brazos, que te he tenido que sostener, que te he tenido que aguantar, porque has estado a punto de desfallecer. Hoy la palabra de Dios es bálsamo a tu corazón, iglesia.
Hoy la palabra de Dios es bálsamo a tu corazón. La palabra es la única capaz de transformarnos a nosotros. Por eso el proverbista dijo: compra la verdad y no la vendas. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tenemos la verdad y la palabra profética más segura. Mientras más profundicemos en ella, nos daremos cuenta que Dios sigue hablando a su iglesia. Dios sigue sosteniendo a su iglesia. Yo no sé si usted lo cree conmigo, pero aunque el panorama no pinte bien, la iglesia permanecerá en Gosén. La iglesia será aquella que alimente a la nación. Aunque nos hayan empujado con violencia para destruirnos, permaneceremos de pie, haciendo vallados y posicionados en la brecha. Posiciónate en la brecha, iglesia. Si tienes a Cristo en tu corazón, posiciónate en la brecha. Santiago dijo: si has visto a alguien caído, acércate a él y restáurale. Un viejo refrán dice: no hagas leña del árbol caído. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos una generación que se pare en la brecha. Una generación que se duela. Una generación que gima. Una generación que clame. Una generación que haga que el evangelio de Cristo sea escuchado en todo lugar. Con esto cierro y oro. Felipe no llegó a Samaria si no hubiese sido por la persecución que había en Jerusalén. Los discípulos estaban muy cómodos esperando la promesa que se les había dado. Estaban cómodos. Y Felipe, huyendo de lo que estaba pasando en Jerusalén, llegó a Samaria. Y si quieres saber un poquito más, vaya al libro de los Hechos. La amenaza activa la promesa. El pastor hablaba de los hermanos Jiménez, y esto que te acabo de decir lo aprendí de ellos. La amenaza activa la promesa. Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas, Señor. Mira cómo se levantan en contra de la iglesia. Mira cómo se levantan en contra de tu palabra, Señor. Mira todo su ejército, mira todas sus artimañas. Pero, Señor, concédenos a nosotros, tu iglesia. Concédenos a nosotros, tus hijos, el hablar con denuedo tu palabra, el manifestar tu evangelio con poder y unción. Que podamos ser una iglesia que levante, una iglesia que dirija, una iglesia que restaure, una iglesia que bendiga,
Una iglesia dispuesta a pararse en la brecha y proteger los muros morales y espirituales de nuestra nación. No importando las amenazas, activa en nosotros tu espíritu para, como decían mis pentecostales de antaño, guiados por tu espíritu, no caigamos, guiados por tu espíritu, que es el Paracletos que va a nuestro lado, guiándonos por sendas de justicia y de paz. Te damos toda gloria y toda honra. Y te pido por cada corazón que hoy ha llegado aquí, que puedan ver tu rostro, que puedan posicionarse en la brecha, que puedan encontrarse contigo y puedan escuchar tu voz. Las que son mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hay una iglesia que quiere escuchar tu voz y ser dirigida por ti, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual toda rodilla debe doblarse, en el nombre en el cual toda lengua debe confesar que es Señor y Salvador, en el nombre poderoso de Jesús oramos y creemos. Amén y gracias, Señor. Amén.